Mi esperanza está en Dios hasta el final. Gracias a Dios por este año que ha venido transcurriendo, gozándonos, alegrándonos como siempre, dándole gracias a Dios en todo momento. El año 2017 tomamos y dijimos, bueno, este año 2017, año de decisión, poder y entrega. Año de decisión, poder y entrega. Y dentro de las decisiones a las que el Señor nos llama como cristianos que encontramos en su palabra, es a una vida de santidad. La santidad es algo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. A veces tenemos un concepto errado de lo que es ser santo. Pensamos que para ser santo tenemos que estar muertos. Unos piensan eso, dicen, no. Yo coloqué en el Facebook, dije, bueno, mañana el tema va a ser la santidad marca la diferencia, y alguien me escribió, pero bueno, hoy estamos en el mundo y la santidad no va a ser posible porque será cuando estemos en el cielo, ahí sí seremos santos. Y tenemos un concepto de que para ser santos tenemos que ser canonizados, es decir, muertos ya, haber vivido una vida y que venga el Papa y canonice como va a canonizar a alguien por allá en los llanos. Ese es un concepto errado de lo que es santidad. A veces pensamos que santidad es como caminar sobre la tierra y como que estar flotando sobre la tierra, así como, ¿no? Como somos súper espirituales y los santos entonces llevamos una aureolita aquí encima. Decimos, uy, se le ve la aureola de la santidad. O que pensamos que santos solamente son algunos los que han declarado santos en algún momento de la historia, y que en honor a ellos se les ha puesto, se les ha determinado un día en el año. Entonces el día de San Jerónimo, de San Juan, de Santa María, de Santa Marta, bueno. Entonces esos son los santos. Pero la palabra de Dios nos dice que los santos son los que hemos sido lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos los que hemos sido redimidos. La palabra santo o santidad quiere decir apartado, consagrado. Como cuando usted dice, esto que yo tengo aquí, este florero es algo consagrado, apartado. No me lo tocan, solamente va a ser dedicado a. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Que nosotros, los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hemos sido apartados. Hemos sido consagrados. La palabra iglesia quiere decir los llamados aparte, los llamados a generar la diferencia. Por eso el título de hoy, mis amados hermanos, es La santidad marca la diferencia. La santidad marca la diferencia. Usted tiene que ser diferente a todos esos bombillos por ahí fundidos, ¿no? Ahí está el bombillo encendido. Usted tiene que ser la luz del mundo, dice el Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Hemos sido llamados a ser el pueblo de Dios en santidad. El apóstol Pablo, cuando escribe las cartas en el Nuevo Testamento a los romanos, ahí no dice otra cosa sino a los santos que están en Roma. Cuando escribe a Tesalónica, a los santos de Tesalónica,
a los santos de Corinto, a los santos de Galacia, a los santos que están en Filipos, un llamado a ellos. Y eso es importante. Si hoy nos escribiera el apóstol Pablo, diría a los santos en Colombia, que somos nosotros los que hemos sido santificados por la sangre del Señor. Ahora, Dios es santo. Y Él dice, sed santos como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. El Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el concepto que debemos tener de santidad es el que nos da la palabra de Dios. Tendremos una santidad absoluta, seremos impecables, seremos blancos extraordinarios cuando estemos en el cielo, una santidad absoluta. Pero el Señor, mientras que estemos aquí en la tierra, el Señor nos dice, yo pido que vivan una santidad como la que Cristo vivió. Parezcanse a Cristo, vivan como Cristo, hablen como Cristo. Es decir, que puedan decir, esta persona es un cristiano, esta persona es un seguidor de Cristo, esta persona se parece a Cristo. Por esa razón, a los seguidores del Señor los llamaron por primera vez en Tesalónica, los llamaron cristianos. ¿Saben por qué? Decían, se parecen a Cristo, hablan como Cristo, actúan como Cristo. Y eso es lo que el Señor hoy nos llama, a parecernos a Él, no a tratar de esforzarnos, no, es con la guianza y con la fortaleza del Señor. Es que en nuestro hombre interior es el yo, es una lucha del yo. Alguien decía que dentro de nuestro interior hay como dos perros, uno malo y uno bueno. Y ahí está esa lucha interior en el ser humano, de la maldad. El apóstol Pablo decía, una lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Un deseo con mi espíritu quiero agradar a Dios, pero con mi carne quiero agradarme a mí mismo. Y hay una lucha interior. Y alguien la representaba como dos perros, uno malvado y uno bueno. La pregunta es, ¿quién gana en esta pelea de estos dos perros? La respuesta es, gana a quien usted alimente más. Si usted alimenta al perro malo, mi amado hermano, va a vivir en la maldad y el perro malo va a hacer fiestas con su vida. Pero si usted alimenta al perro bueno, ese gana la pelea. Por eso la palabra de Dios dice, andar en la carne o andar en el espíritu. Si andáis en la carne moriréis, pero si andáis en el espíritu viviréis. Es el llamado del Señor. Así como una persona decide por el pecado, decide por el engaño, por la maldad, por las cosas que no agradan al Señor, también tú puedes decidir por la santidad. Decir no al pecado, no a lo que desagrada al Señor, no a lo que contrista el corazón de Dios, no a lo que aflige la palabra de Dios, no a lo que va en contra de lo que el Señor, sí a la santidad. ¿Cuántos quieren decirle sí a la santidad? Amén. Que esa sea nuestra decisión en el nombre del Señor. Quiero invitarles para que leamos unas porciones de la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 12, versículo 14. Donde el Señor nos invita a la santidad. Dice allí, seguid la paz con todos y la ¿qué? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la santidad tiene que ver con exaltar a Dios en todo. La santidad tiene que ver con nuestras relaciones.
unos con otros. La santidad tiene que ver con los estilos de vida que nos presenta la sociedad moderna, con sus temas pecaminosos, con sus temas desviados totalmente de lo que Dios ha establecido en su palabra, con sus palabras engañosas. La santidad es andar en la obediencia al Señor. En 2 de Pedro capítulo 1, versículo 13, allí la exhortación del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Y dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes que teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda, diga conmigo, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, o sea, si el Señor es nuestro Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino fuimos rescatados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. El llamado: sed santos, porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Ese es el llamado del Señor, a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora la palabra del Señor nos dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Qué interesante esa figura. Señor, guárdalos. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Si le pedimos al Señor: Señor, muéstranos una radiografía de lo que es el mundo actual, yo creo que el Señor nos diría: lea 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Vamos a mirar una radiografía del mundo actual que está allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor algo sobre los postreros tiempos. Estamos en los últimos tiempos. También debes saber esto: en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Ya empieza uno a decir: Señor, ayúdame a discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? ¿Por la naturaleza? ¿Por las cosas? No. Enseguida dice versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice la palabra del Señor. En los postreros tiempos, estaba mirando algunas voces que escucha uno a veces en canciones,
en poemas, en escritos. Un cantante, un vocalista, Manolo García, vocalista del Último en la Fila, se llama ese grupo. Y en un CD dice: atrapados por la bendición del desorden lunar, dejaremos toda ley atrás, divina o terrenal. Déjame asomar a tu sueño, amor, y olvidar el dolor, que es duro aceptar la dictadura de un único Dios. No hay deberes que nos llamen, ni doctrinas que seguir. Cerrar los ojos y ver que la gente nos acuse de conducta inmoral. Eso es lo que canta. Eso es el énfasis de hoy. La búsqueda del yo, un énfasis en todo lo relacionado con el cuerpo, con el sexo, todo lo que sea espiritual, todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces quieren apartarlo a través de las canciones, un culto al hedonismo sexual, al goce y a la libertad, al libertinaje. Otra persona decía: lo que determina la moralidad son las preferencias y los sentimientos del yo. La definición de moralidad, decía, es vive feliz, eso es lo moral. Y para alcanzar la felicidad nada está prohibido. Sea bien o mal, simplemente es de acuerdo a cómo funciona. Si me produce felicidad o placer, está bien. Si no, entonces está mal. El fin supremo es conseguir placer. La filosofía en este tiempo, una forma de pensamiento es: todo vale. Vale lo que me agrada y no vale lo que no me agrada. Qué cosa tan seria, mis amados hermanos. Otro cantante decía, Joaquín Sabina decía: al deseo los frenos le sientan mal. ¿Qué voy a hacer yo? Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan. Si uno escucha al vecino, al de la farmacia, al de la panadería o al de la tienda, uno escucha frases interesantes. Escuché algunas. Un hombre decía: pues todos los hombres tienen otra mujer, realmente no es tan malo si todos lo tienen, decía. Algunos estudiantes, escuchándoles hablar, dice: ¿cuál castidad? ¿Cuál virginidad? Esas son normas anticuadas. Lo mejor es hacer lo que queremos. Y si ambos quieren, ¿por qué no? Y el cantante y escritor dice: las viejas normas de moralidad han esclavizado a la gente. La religión inventó controlar un mundo nuevo y mejor. No necesitamos ni religión ni restricciones sexuales. No necesitamos nada de Dios. Ese es el pensamiento. Esa es la radiografía del mundo en el que nos encontramos hoy, hermanos amados. Por eso, cuando yo leo ahí 2 de Timoteo capítulo 3, esa lista tan impresionante donde yo digo: Señor, ¿qué es lo que hay aquí? Endurecimiento de corazones, perversión de los principios de Dios. Hay un aumento impresionante en el mundo a la adoración satánica, a la maldad, al diablo. Hay nuevas formas de terrorismo donde no aparece en ninguna parte el afecto natural, donde solamente son hombres implacables, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Entonces ya se habla de buses cargados de dinamita, buses bomba, donde una persona se sube allí a matar gente, trenes. En este mes de septiembre recordamos el famoso 11 de septiembre de Estados Unidos. Terrorismo, esa es una de las formas impresionantes. En los versículos que están aquí hay un deterioro del carácter del ser humano. Hoy los seres humanos son más capaces,
tienen más conocimiento, tienen mejor el intelecto, podríamos decir, pero su carácter está en ruinas. La criminalidad, la corrupción, el masoquismo, la violencia, el hacerse daño a su propio cuerpo, la inmoralidad, etcétera. Hermanos amados, es necesario, importante, trascendental en este momento que nosotros los cristianos marquemos la diferencia. Amén. Marquemos la diferencia. ¿Y cómo hacemos para marcar la diferencia? Viviendo en santidad. Que esa sea nuestra meta, que sea nuestra decisión, que sea un objetivo en mi diario vivir. Señor, yo quiero y me propongo y decido vivir en santidad. Cuando uno toma esta decisión, uno encuentra en la palabra de Dios que tal vez con sus propias fuerzas no lo puede hacer. Pero el Señor dice, yo les he dejado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita en vosotros. Él los guiará, Él los conducirá. Por eso el Señor nos habla de andar en el Espíritu, de ser llenos del Espíritu Santo y de dejar que la obra de Dios se produzca en nuestros corazones. Aleluya. Yo quiero invitarte a mirar el Salmo 15. Y que así como para David ese Salmo 15 fue una bendición, también lo sea para tu vida. El Salmo 15, usted puede leer ahí, dice Salmo de David. Es un salmo que nos muestra la vivencia, la vida y el resultado de una vida de santidad. Salmo 15, vamos a leerlo. Vamos a decir, Señor, yo quiero, cada vez que el salmista diga aquí una frase del carácter, una frase de un aspecto de la vida de santidad, Señor, ayúdame. Tal vez yo caigo en esto, Señor, tal vez yo voy por esa línea. Señor, yo lo saco de mi vida. Dice así la palabra de Dios. El Salmo 15, mirando algunos aspectos de la vida de santidad. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Luego dice, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice que la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. La última frase, léala conmigo. El que así actúa no caerá jamás. Amén. Este Salmo 15, mis amados hermanos, es una perla preciosa. Es una gema. Es un motivo para nosotros tenerla en nuestro corazón. Es un llamado del Señor para responder a la época en que vivimos, a vivir una vida de santidad. Y nos da algunas claves que quiero señalar en primer lugar. En los primeros 2 versículos nos da unos aspectos importantes para tener en cuenta en nuestra vida de santidad, que no es nada del otro mundo, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos lograr. Aleluya. La primera es habitar en el tabernáculo de Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vivirá en tu tabernáculo? Cuando uno habita en el tabernáculo, en el lugar santo de Dios, pues hermanos, aprende a vivir y a quedarse y a vivir en el estilo de Dios. Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y usted dónde habita?
¿Cuál es su habitación? Pues cada uno de nosotros tenemos nuestra habitación. Y la habitación es el lugar donde vivimos, donde dormimos, comemos, pasamos esos momentos agradables. Y al estar allí dice, ¿y quién morará en tu monte santo? El que mora, el que vive allí. El habitar y el morar son dos términos que el Señor nos invita a que los practiquemos. Habitar en su morada, estar con Él, vivir con Él, ser parte de la familia del Señor. Cuando uno vive y habita en la morada del Señor, termina pareciéndose al Señor. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Vives con el Señor? Te vas a parecer al Señor. ¿Hablas con el Señor? Vas a terminar hablando como el Señor. ¿Sientes lo que siente el Señor? Vas a terminar sintiendo todo lo que siente el Señor. Cuando uno está viviendo en una familia, dentro de esa casa, cuando uno quiere agradar a las personas, dice, no voy a hacer eso porque eso le molesta a mi esposo o a mi esposa o a mis padres. Eso le incomoda, eso le entristece su corazón. Pues así es cuando uno vive y habita con el Señor. Uno tiene presente qué le entristece, qué aflige el corazón del Señor, qué contrista al Espíritu de Dios. Y entonces uno se pone esa meta, Señor, voy a habitar, voy a morar en tu casa, voy a hacer lo que a ti te agrada. Quiero, Señor, cada día sacarte una sonrisa. Quiero cada día, Señor, hacer que tu corazón palpite de alegría, de gozo. Quiero, Señor. Y uno empieza a crecer y a crecer más en la vida con el Señor. ¿Cómo? En la vida de intimidad. Mi amado hermano, que no pase un solo día sin que tengamos tiempo en la presencia del Señor. Amén. Ni un solo día sin pasar tiempo en la presencia del Señor. Luego dice aquí, ¿quién estará en su morada, en su monte santo? ¿Quién habitará? Luego nos dice el versículo 2, el que anda en integridad. Esa es una de las consignas, de las metas que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Integridad es un hábito, es un caminar. Integridad quiere decir integrar la parte de afuera con la parte de adentro. Integrar lo que hablamos con lo que pensamos. Integrar lo que hay en nuestro corazón con todo lo que nosotros somos en nuestro diario vivir. Integridad. Y ese es el llamado del Señor. Una devoción a Dios. Luego dice, el que hace justicia. La justicia, se habla del derecho, se habla de lo recto, se habla de la balanza. Por eso el símbolo de la justicia es una balanza. El que hace lo que es correcto, el que no falsea la balanza. Que el Señor nos ayude a tener la justicia, y la aprendemos cuando vivimos con el Señor, porque Dios es justo. Amén. Y Él tiene en su mano la justicia. Luego dice, el que habla verdad en su corazón. La verdad, vivir en la sinceridad, ser transparente, quitarnos las máscaras. Hermanos amados, ¿cuántas veces usamos máscaras? No somos sinceros. El llamado del Señor hoy a la sinceridad. Luego, a partir del versículo 3, nos presenta, nos recuerda como los mandamientos de Dios hacia nuestros hermanos, los mandamientos de Dios hacia las personas con las que nos relacionamos. Cuando uno lee los 10 mandamientos que el Señor dio a Moisés, las tablas de la ley, ahí en Éxodo capítulo 20, usted lo puede leer en su casa, pero son los 10 mandamientos que hemos aprendido. Los primeros 4 mandamientos hablan de nuestra relación con Dios. No te harás imagen de ninguna semejanza, no te inclinarás, no los adorarás, no jurarás por el nombre del Señor en vano, no tomarás el nombre del Señor en vano.
al Señor tu Dios servirás. Quiere decir que los primeros 4 mandamientos del Señor nos dice, como dijo el Señor Jesucristo, se resumen todos los mandamientos en 2. El 1, amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Amarlo al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Los primeros 4 mandamientos. Y el segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. De los 10 mandamientos, los 4 primeros tienen que ver con amar al Señor. Los otros 6 en nuestras relaciones interpersonales, con los que vivimos, con los que compartimos. Y aquí en Salmo capítulo 15, versículo 3 en adelante, nos hace un llamado en nuestra relación con los otros. Y dice, señala allí 7 frases preciosas. No calumniar, no calumniar. La invención, la lengua. ¿Qué problema con la lengua, no, hermanos? Santiago dice, el que sabe controlar su lengua es capaz de controlar todo su cuerpo. Es hombre perfecto. Nuestra lengua, la calumnia, la mentira, el robarle la reputación a otra persona. Hoy es muy fácil, hermanos. Hoy se ve por todas partes, por las redes. Se calumnia, se dice, se inventa y nadie responde de nada. El Señor dice, ojo, que eso no se vea dentro del pueblo de Dios, dentro de los que estamos viviendo aparte, los que somos separados, los que somos la luz del Señor. Luego dice, el que no hace mal a su prójimo, todo tipo de daño, de mal, dice la palabra de Dios, es pecado. No le haga mal a su hermano, al que Dios ha puesto a su lado. No permita que el enemigo se ensañe en tu corazón contra alguien. Luego dice, no admite reproche contra su vecino. Luego dice que desprecia el pecado, no se complace. Dice, ni admite reproche contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En otras palabras, desprecia lo que daña el corazón. Si hay algo que Dios nos manda odiar, sí, hay algo que Dios nos manda odiar, es el pecado. Odie usted al pecado, no lo acepte en su corazón. Aquello que le roba la paz, aquello que Dios no quiere que tú vivas en eso, aquello que te está quitando tu familia, tu matrimonio, tu hogar, aquello que está destrozando tu economía, aquello que está dañando tu familia, aquello que está dañando lo que Dios quiere que tú seas, ódialo. Ese es el llamado del Señor. Aborrecer. Dice aquí, aquel cuyo ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. Aleluya. Luego dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La palabra vale, no cambia la palabra, se sostiene en su palabra. Por eso es mejor antes de nosotros decir algo, pensarlo bien, ¿no es cierto? Antes de prometer, es mejor decir, un momento, voy a pensarlo bien. Es mejor que no prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas, dice la palabra de Dios. Dios nos ha llamado a vivir una vida de sinceridad, que nuestras palabras, cuando digamos sí, es sí, y cuando no, es no, dice la palabra de Dios, que sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. No cambia. Luego dice, el que no da su dinero a usura. Ese es el mundo en el que nos movemos, el mundo del dinero, mundo de la usura, del engaño, de la tumbada, del enredar a la otra persona, de sacarle la plata, de mentirle, de engañarle. Mi amado hermano, que nunca se diga de nosotros, ese es un engañador, ese es un tramposo, ese es un ventajoso, ese es un amador del dinero, él no piensa sino en el dinero.
Hermanos amados, eso es un llamado del Señor a la santidad. Ni contra el inocente admitió cohecho. Eso quiere decir, no acepta sobornos, tajadas, mermeladas, tantas cosas que se escuchan hoy, mis amados hermanos, corrupción, maldad en todas las áreas, allí sobornos. No, hermanos amados. Y luego dice, termina este precioso Salmo 15 con una bendición preciosa. El que hace estas cosas no resbalará jamás. No resbalará jamás. El que actúa así no caerá jamás. Será firme, será digno de confianza, será honrado, será mirado de una forma diferente. Estará colocando la diferencia. Que el Señor nos ayude a ser diferentes. Amén. Vamos a estar de pie. Y en esta mañana vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que Él tome el control de nuestra vida. Tal vez al ir hablando de la palabra del Señor, así como el Señor me ministra a mí, te ministra a ti. Y el Señor nos hace un llamado en esta mañana a vivir en santidad. Déjenme decirles que hay poder en el vivir en santidad. Y el vivir en santidad es un fruto. No es consecuencia de nuestras obras. No. Es como una máquina en una industria, en una empresa. Ella hace obras, ella trabaja. Pero lo que produce es de acuerdo a lo que está colocado en esa máquina. Nosotros fuimos creados para hacer buenas obras, pero la santidad viene a nuestra vida cuando es colocado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces se produce el fruto del Espíritu. Entonces se produce el andar en el Espíritu. Entonces se produce al hombre espiritual. Entonces se da como resultado la vida de santidad. La vida de santidad es el fruto de una relación profunda con el Señor, de un habitar con el Señor, de un morar con el Señor, de un querer agradar al Señor. La vida de santidad es fruto de un amor profundo hacia el Señor. Ah, Señor, gracias por tu presencia. Que ese sea nuestro anhelo, que ese sea nuestro deseo, estar allí a tus pies, estar en el tabernáculo, en esa morada tuya, allí, Señor, en el monte santo, poder hablar contigo, sentir el toque de tu presencia. Oh Dios, en esta mañana clamamos a ti para que el carbón que tú tomas del altar, oh Señor, ese carbón encendido que simboliza el fuego del Espíritu Santo, se ha colocado en nuestro corazón. Y hoy se queme toda escoria, hoy se queme todo aquello, Señor, que está robándonos la vida abundante. Señor, hay muchos en este tiempo, en este mundo, que van de caída en caída, Señor. Que van resbalándose en el mundo, van cayéndose. Y aquí está la respuesta, Señor amado. Quien hace estas cosas no resbalará jamás, no caerá. Tú te encargas de defender al justo. Tú te encargas, Señor, de levantar al que ha caído y dar fuerzas al que está cansado. En esta mañana, oh Dios, trae tu presencia, trae tu poder, trae el fuego de tu Espíritu. Lávanos con tu sangre preciosa. Aleluya. Mientras que cantamos, habla con el Señor, mi amado hermano. Habla con el Señor mientras que cantamos. Aleluya. Mas yo elijo a Dios,
Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Señor, yo nací para llamarte Dios. Yo nací para llamarte Padre y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy. Fui llamado solo para ti. Bendito soy si vivo en obediencia a ti, oh Dios. Mas día a día el pecado viene, me llama. Día tras día las ofertas vienen, me llama. Día tras día vienen tentaciones, me llama. Día a día el pecado viene, mas yo elijo a Dios. Yo elijo ser amigo de Dios. Yo elijo a Cristo día tras día. Ya moría mi vida y ahora vivo la vida de Dios. Mi esperanza